Revolución industrial. Entre 1780 y 1860, Gran Bretaña experimentó una transformación radical en su economía y su organización social. Este fenómeno fue conocido como la Revolución Industrial. ¿Qué significó esta Revolución Industrial? Lo que significó fue el paso de la economía agraria a otra industrializada, caracterizada por el predominio de la producción de bienes manufacturados y el crecimiento sostenido de la producción. ¿Cuáles fueron sus principales cambios? La industrialización consolidó un nuevo sistema de producción y de trabajo. El capitalismo, fundamentado sobre los principios teóricos del liberalismo económico. Estos cambios económicos dieron paso a una organización de la sociedad estructurada por dos clases sociales, las cuales fueron la burguesía y el proletariado, o también conocidos los capitalistas y la gente proletariada. ¿Cómo inició y cómo mejoró la industrialización? El nacimiento de la industria estuvo estrechamente vinculado a tres elementos que se han convertido en emblemáticos del proceso industrializador: la fábrica como lugar de producción, la mecanización del proceso productivo y el uso generalizado de la energía de vapor. Al principio, la principal industria era la algodonera, la cual era importada desde India hasta el Reino Unido. Para facilitar la producción de algodón, se crearon máquinas como la lanzadera de volante de John Kay en 1733. Las nuevas hiladoras y los telares mecánicos, pero lo que daría un cambio absoluto serían las máquinas que ocuparían el agua de los ríos mediante ruedas hidráulicas, mejor conocidas como energía hidráulica. Gracias a esto, también se patentó la máquina de vapor. Otras industrias que surgieron fue la del carbón, el hierro, la industria química y la metalúrgica. Como consecuencia de estos avances, se buscó transportar los productos de estas empresas, así que a mediados del siglo XVIII se mejoraron los caminos y se construyeron multitudes de canales para posibilitar la navegación fluvial. Se buscaron nuevos medios de transporte, pero fue el inventor Stephenson quien inventó en 1829 la locomotora, una máquina de vapor capaz de trasladarse sobre rieles. Otro invento fue el barco de vapor, el cual fue creado a principios del siglo XIX. Un ingeniero estadounidense, Robert B. Fulton, aplicó la máquina de vapor a la navegación y en 1807 zarpó el primer barco por el río Hudson. Y el primer ferrocarril que cruzó fue de Manchester a Liverpool, transportando algodón. Los barcos permitieron acortar de manera considerable los viajes transoceánicos. ¿Cómo se afectó económicamente en esta etapa? Gracias a estos cambios en el transporte se expandió el comercio, y ahora existían dos tipos de mercado: el exterior y el interior. El mercado exterior se buscaba exportar el producto internacionalmente, mientras que en el interior era un ámbito más nacional. Los principios económicos del liberalismo fueron elaborados a finales del siglo XX por sus principales exponentes, un conjunto de pensadores británicos que constituyen lo que se conoce como la escuela clásica, tales como Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill. Adam Smith defendía la supremacía del individuo frente a los estamentos o grupos organizados y
consideraba que la búsqueda del propio interés era el motor de desarrollo económico. Autores posteriores pusieron de relieve otros aspectos. David Ricardo, por ejemplo, argumentó que al ser trabajo una mercancía como las demás y muy abundante, los salarios no subirían por encima del mínimo imprescindible para la subsistencia. Thomas Robert Malthus señaló que el crecimiento de la población desequilibraría la relación con los recursos existentes, lo cual empeoraría el nivel de vida de la mayoría de las personas. Desde la Revolución Industrial, el capitalismo se configuró como un sistema en el que los instrumentos de producción y lo que se produce con él son propiedad privada. Esto se concentra en solo una parte de la población denominada burguesía o población capitalista, mientras la mayoría, los asalariados o proletariado, no posee en más que su capacidad para el trabajo que alquilan a cambio de un salario. Además, el capitalismo es un sistema de iniciativa libre, no planificado, que tiene como objetivo la búsqueda del máximo beneficio individual. Y socialmente, debido a la repartición de tierras y que ya no había suficientes trabajos en el campo de la producción, obligaron a los trabajadores a concentrarse en torno a la fábrica y trasladarse a las ciudades. Este proceso provocó la localización de la población en el territorio, que dio lugar a la multiplicación y crecimiento de las ciudades. El rápido crecimiento de las ciudades originó una fuerte segregación social por barrios. La burguesía edificó nuevos y confortables barrios residenciales donde la suciedad y la contaminación industrial eran menores. En estos barrios se construyeron edificios que se articulaban alrededor de grandes avenidas y se dotaban de servicios públicos como iluminación y alcantarillado, mientras que los barrios obreros crecieron rápidamente y a menudo sin ninguna planificación. Las calles no estaban pavimentadas, por lo que cuando llovía se llenaban de barro. No había alcantarillado y tampoco existía un servicio de recogida de basura. Los edificios no tenían diversas plantas, con varias viviendas en cada una. La revolución industrial fue un cambio principalmente de lo agrario a lo industrializado, pero socialmente injusto, porque solo la gente que logró emprender una gran empresa pudo ser parte de esta gran sociedad que fue la burguesía, actualmente mejor conocidos como la clase alta, mientras que a los que rentaban sus servicios por un salario mínimo y explotación absoluta, que se conoce actualmente como clase baja, no recibía educación, se les trataba injustamente y esto provocó grandes revueltas. Estas desigualdades creadas por el capitalismo se creó la clase trabajadora o el proletariado. Pero antes de que fueran clase, solo se les consideraba mano de obra barata, lo cual los llevó a la conclusión de que necesitaban una voz y un voto. Eso los llevó a la creación de la primera internacional o Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, en 1864.
Esta organización planteó la acción colectiva a nivel internacional y la dotó de unos contenidos que permitiesen conseguir la emancipación de los obreros como clase. Se estaban consolidando dos grandes ideologías: el marxismo, sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Aporta un método de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos. En segundo lugar, el anarquismo. Fue una serie de propuestas que responden al pensamiento individual de sus ideólogos como Pierre-Joseph Proudhon, Mijaíl Bakunin. En general, todas critican la sociedad capitalista y proponen un modelo alternativo basado en la ausencia de autoridad. Debido a estas ideologías, hubo una división en la AIT, por lo cual no sirvió como una solución, sino que fue reprimida y llevada a su disolución en 1876. Desde 1880 se desarrolló un nuevo sindicalismo de masas que incorporó a millones de trabajadores. Este movimiento vino acompañado de la creación de los partidos socialistas, de la Segunda Internacional, así como del sindicalismo revolucionario de carácter anarcosindicalista. Al principio se empezó con revueltas, conflictos aislados, motines prerevolución francesa, donde se reclamaban derechos y libertades. Se empezaron a armar muchas sociedades de trabajadores. Primero se organizaron los trabajadores de un mismo oficio y a nivel local. Posteriormente se fueron uniendo localidades diversas y distintos oficios. Ante la formación de sociedades obreras y las acciones colectivas, después se fueron reprimiendo a través de formas violentas por toda Inglaterra y Francia. A partir de las prohibiciones y que gracias a las fábricas los artesanos empiezan a perder su trabajo, surge el ludismo, el cual fue un movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX, que protestaron entre los años 1811 y 1816 contra las nuevas máquinas que destruían el empleo. Se empezaron a crear varios políticos obreros. El primero y más importante, que sería el punto de referencia del socialismo europeo, fue el Partido Socialdemócrata Alemán, SPD, fundado en 1875. De inspiración marxista, su programa de 1891 establecía objetivos a dos niveles. A largo plazo, el SPD pretendía conquistar el poder político a través de la acción revolucionaria no violenta para implantar una sociedad socialista. Y a corto plazo, definió lo que serían las líneas esenciales de la socialdemocracia europea del siglo XX, por medio de la lucha política y la acción parlamentaria. En Inglaterra, el punto de partida no fue el partido político, sino los sindicatos, los cuales, tras una larga experiencia de lucha, se habían consolidado a nivel nacional, con 3 millones de afiliados a finales del siglo XIX. Las aspiraciones de reformas políticas eran canalizadas a través de los liberales, pero hacia 1900 algunos círculos sindicales empezaron a plantearse la necesidad de crear una organización política propia.